Aires fue la que venía alertando y empujando más esta idea que se empieza a concretar ahora, en 31 minutos, que son las nuevas restricciones anunciadas por el presidente de la Nación. Kreplak, ¿cómo le va? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo está? Le pregunto lo mismo que le pregunté a Quirós. ¿Usted sabía anoche a las 20:45, cuando empezó a hablar el presidente, lo que iba a anunciar? Eh, no exactamente, sí sabía un poco cómo venía, más o menos qué se estaba hablando, porque nosotros estuvimos todo el día de ayer trabajando sobre el tema, Ujú. y sabía que estaba el presidente que iba a tomar una decisión, nos había dicho, no sabía exactamente las precisiones hasta el último momento, pero sí sabíamos que se venían una serie de restricciones más. Por supuesto, nosotros a nuestro gobernador le hicimos todas las recomendaciones y opiniones posibles y estuvimos trabajando muchísimas horas del día de ayer sobre el tema. Ujú. Ayer entiendo que a las 6 de la tarde, después también vamos a hablar con los intendentes que están acá. Con Valenzuela no, porque no estaba, pero los del oficialismo estaban. Hubo una de estas Zoom que hacen permanentemente con todos los intendentes, no solo los del oficialismo, en la provincia de Buenos Aires. Y en el repaso de los temas, entiendo que había mucha preocupación de muchos municipios por la situación del COVID en las escuelas, pero ustedes ayer, a las 6 de la tarde, cuando tienen ese Zoom de actualización epidemiológica con los intendentes, ¿tenía la convicción de que había que cerrar las escuelas a partir del lunes? Es verdad, no es que el tema es cerrar las escuelas. Nosotros lo que necesitamos es reducir la cantidad de contagios. Ujú. La velocidad que tenemos de los contagios y las internaciones que producen estos contagios están poniendo en crisis el sistema de salud en la ciudad de Buenos Aires y en el conurbano. Eso es la situación real. ¿Cómo se hace para frenar eso? Hay muchas alternativas posibles. En el mundo se han practicado distintas alternativas. La mayoría de ellas son, para que salgan bien, con cierres importantes de mucho de la actividad de la circulación, atacando distintas formas, ¿no? Todo lo recreativo siempre es lo más fácil o lo menos gravoso en intentar restringir, y después están las actividades escolares, como ha pasado en casi todos los países del mundo, y también las actividades comerciales, laborales. Cada una tiene sus consecuencias. Entonces, bueno, creo que se tomó esta decisión, que es un cierre de las actividades comerciales de la noche y de Ujú. la circulación en una amplia franja horaria, y de la actividad escolar por 15 días. También me parece que es importante mensurarlo en ese sentido, ¿no? No estamos hablando de nunca más clases, de la pérdida de algo que, por otro lado, Yo no le, creo que sea irreparable, sí, pero no, que no, no es no. Yo algo a le largo pregunto, plazo, sino que me parece que es 15 días. el anuncio es 15 días. Lo que pasa es que es innegable, digamos, esto no le pongo un adjetivo a lo que le voy a decir. Nos pasó, digamos, pasó por las razones que sean, digamos, por las necesidades que sean epidemiológicas, que el año pasado los 15 días siempre se prorrogaron. Y poner en funcionamiento las escuelas llevó mucho tiempo en Argentina. Entonces, bueno, frenan la escuela y es difícil para la sociedad creer que va a ser solo 15 días. Esa es una de mis preguntas. ¿Qué tiene que haber en 15 días para que puedan volver a abrir? ¿Qué tiene que pasar? ¿Qué número tenemos que tener? Yo creo que nosotros tenemos unas proyecciones a un aumento de un cerca de un 30-40% semanal en la cantidad de casos. Esto no está cambiando. Todas las hipótesis que se habían planteado sobre inmunidad de rebaño, etcétera, han desaparecido, Ujú. digamos, no existen esas hipótesis. Entonces nosotros tenemos una proyección de un aumento de un 30% más o menos por semana, que según el R que tenemos, digamos, como venimos viendo que progresan los casos, va a seguir subiendo. Entonces, Sí, por eso. si logramos que reduzcan los casos, sería muy bueno, pero si lo que logramos hacer es quebrar la tendencia y que deje de aumentar de esta manera, yo creo que ya es un primer indicio. Porque en ese tiempo nosotros seguimos inmunizando, y hay una cosa que también me parece interesante mencionar, escuchando un poco lo que hablaban recién de por qué están internados los más jóvenes. Sí. Me parece que es muy interesante este aspecto, porque también se hizo hincapié en el fracaso de la campaña de vacunación, pero eso que ustedes están planteando es la razón del éxito de la campaña de vacunación. Ujú. Como la campaña de vacunación es eficaz, vos pensás que, Sí, perdón, igual me usted parece, no sé, piense digo, le podemos poner que el adjetivos. La gente 70% ahora, de... yo ni hablé del éxito ni del fracaso recién, y la gente ahora está No, preocupada no, un usted poco por no, lo no, que se no, le viene, pero digo, fue... lo explicó Quiroz, digamos, o sea, se habló con datos, que es un poco la idea de la noche. Yo, una pregunta que le quería hacer, Sí, yo más allá estaba por de tirar esto, un dato. que son los adjetivos de No, de la le campaña quería hacer ese, un dato sí. que puede ser interesante. El más del 70% de los fallecidos que tenemos tienen más de 70 años. Y que hoy tengamos más ocupación de cama por menores de 70 años que por mayores de 70 años, habla de lo importante de esta campaña de vacunación. Y es la razón por la cual nosotros necesitamos ganar
un par de semanas más, no sé, 2 o 3 semanas más para seguir el número que tiene inmunizándolo. Mariel no es ese. Ahí en el AMBA, Carlos Bianco, jefe de gabinete, había difundido que las camas de terapia intensiva en el AMBA hoy están al 70%, sector público y privado. 71,75. El sector privado da un panorama aún más grave, dice que está al 95% en promedio en el AMBA y que el sistema está saturado porque necesitan un backup para las urgencias que tienen dentro de los propios sanatorios. Ante este cuadro, ¿qué va a hacer la provincia, particularmente en el AMBA, qué tiene previsto para si se pueden ampliar esas plazas de camas de terapia intensiva? Porque si bien los casos podrían no seguir aumentando, no van a bajar drásticamente y tenemos un número importante de contagios y también, Kreplak, le quiero dar un número que es preocupante, que son los fallecimientos, porque los fallecimientos también están aumentando, no solo los casos de contagio. De hecho, en las últimas 2 semanas hubo un aumento de muertos diario promedio, se dice el promedio porque a veces puede haber un pico un día y una alteración, del 128% a nivel nacional. Gran parte está en el AMBA. ¿Qué piensan hacer en la provincia para enfrentar esta situación, por ejemplo, con las camas de terapia? No, es razonable. Mientras más casos, hay más internados. Mientras más internados, hay más fallecidos. Esa es la razón por la cual tenemos que reducir la cantidad de casos y por eso toman las medidas que estamos tomando ahora. Uno, lo que sabemos, experiencia a nivel mundial, no podemos correr a esta pandemia aumentando la cantidad de camas. Así todo, la provincia aumentó, teníamos 883 camas cuando empezamos la gestión y tenemos 2.200 camas. Estamos en un proceso de implementación de 250 camas más de terapia intensiva. En el conurbano tenemos 71,25% de ocupación en el AMBA de terapia intensiva, que es bastante parejo entre público y privado. El 95% es el sector privado de la ciudad de Buenos Aires, que está generando un problema porque deriva a la provincia un sector que habitualmente es aceptor de pacientes, porque, por ejemplo, las clínicas cabeceras, las obras sociales y prepagas se encuentran en la ciudad de Buenos Aires, hoy están colapsadas y hacen que la provincia termine aceptando pacientes de la ciudad de Buenos Aires. Nosotros estamos aumentando, por supuesto, como les decía recién, con 250 camas ahora en los hospitales públicos de la provincia y un proyecto de aumentar 400 camas más. El problema son los recursos humanos. Uno puede seguir agregando respiradores tiene que tener quien los camas, atienda. pero los trabajadores, claro, hay todo un proyecto que venimos haciendo hace un tiempo largo de capacitación de personal que puede tener aptitudes que logran ocupar o asistir a un terapista en la terapia intensiva, pero no son un terapista, porque un terapista ustedes saben que son muchos años de especialización. Usted dice que no es un 70% de ocupación en el AMBA, lo dijo un funcionario del gobierno 71,25 es en el AMBA. Es alto. Sí. No es un 95%, sí, no, es altísimo. Y esa es la razón por la cual estamos también planteando la necesidad de este cierre, ¿no? de reducción de las actividades, porque la proyección que tenemos es que siga aumentando fuertemente. Más o menos el balance en el conurbano es de cerca de 300 camas que se ocupan por COVID por semana. Entonces, uno tiene una proyección de algunas semanas a este ritmo. Pero si nosotros reducimos la velocidad y al mismo tiempo seguimos inmunizando a la población, estamos en el 75% de la población mayor de 70 años en la provincia de Buenos Aires inmunizada. Y 50% de los que tienen entre 60 y 70 con comorbilidades. Si tenemos una semana más y los terminamos de inmunizar a ellos y les damos algunas semanas para que se protejan y cumplan con sus anticuerpos, probablemente podemos ayudar a que esta cantidad de casos tenga menos letalidad, porque si bien es cierto que los más jóvenes se internan, siguen siendo muchísimos más los que se infectan que los que se internan, tienen mucha menos letalidad en los más jóvenes. Kreplak, le hago las últimas 2 preguntas. Una se la hice hace un ratito a Quiroz, creo que usted la escuchó. ¿No es un delirio que los chicos no vayan a la escuela, pero pueden salir toda la gente que quiere a jugar partidos de fútbol, de hockey, de rugby, con ningún protocolo, todo el contacto físico del mundo, todo el transporte, porque no deja de ser una ficción, ¿no? Que solo se están subiendo los esenciales al transporte. ¿Es para usted correcto o no eso? Bueno, nosotros estamos trabajando sobre qué hacemos exactamente con esas instancias. Por la provincia después... Sí, puede ponerse más estricta. Claro. Sí. Por eso, nosotros pensemos que la provincia tiene muchas fases. Hay 95 distritos de la provincia que tienen clases, por ejemplo. No, por eso, pero yo le pregunto en principio a este escenario, a esto de hoy. ¿Le parece que es justo? Después usted me dice lo que harán, pero ¿es justo? Depende, porque a mí me parece que lo que tenemos que reducir son las situaciones de riesgo de contagio. ¿Cuánto aporta la circulación de personas a la escuela? Son 5 millones de personas en la provincia de Buenos Aires. Eso es la razón por la cual uno dice, bueno, si nosotros reducimos 5 millones de personas circulando, tiene un efecto sobre la contagiosidad. ¿Cuántas de estas personas
hacen algún deporte y si eso efectivamente perjudica o no. Bueno, eso es parte de las mediciones que hacemos, en qué lugar vale la pena. Por ejemplo, nosotros estamos activando una fase 2 en algunos sectores donde se pueden restringir estas actividades y hay fases 3 que pueden no restringirse, como tampoco la escolaridad. Lo importante que nosotros tenemos que ver con esto es no es la obsesión por restringir todo, sino todo aquello que valga la pena en materia epidemiológica. No queremos restringir otras cosas. Tengo dos